¿Qué tal, chicos? Tema número 3 del curso de geometría. Ángulos entre rectas paralelas y una secante. Esta palabrita de aquí, ángulos, es el tema anterior, ¿sí o no? Entre rectas paralelas. Chicos, empezamos por acá. ¿Qué cosa es una recta? Una recta tiene esta forma y es una sucesión de puntos que conservan una misma inclinación. Existen rectas paralelas, rectas secantes. Esos dos vamos a analizarlos por acá. Mira, posiciones relativas de dos rectas. Empecemos. Rectas paralelas son aquellas rectas que no se van a intersectar. Rectas paralelas son aquellas que no se van a intersectar. Chicos, L1 y L2, rectas paralelas, prolongues hacia arriba, prolongues hacia abajo, no va a haber intersección. ¿De acuerdo? Rectas paralelas no se van a intersectar. En el caso, recta L3 y L4, profe, ahí sí se intersectan, ¿sí o no? Correcto. Por eso, a eso se le llama rectas secantes. Listo. Chicos, rectas paralelas no se intersectan, rectas secantes sí se intersectan. ¿En dónde se estarían intersectando acá? En el puntito P. ¿De acuerdo? Bien. Analicemos por aquí. Si es que yo analizo L1 y L2, profe, me dijo que no hay intersección, correcto. Y si es que no hay intersección, quiere decir que no hay puntito entre ellos, ¿sí o no? Por lo tanto, se le va a colocar vacío. En el caso de L3 y L4, al yo intersectarlo, profe, se intersectan en el puntito P, correcto. Se intersectan en el puntito P. Si la recta L1 y L2 son paralelas, ¿cómo se denota eso? Sencillo. L1 y L2 son paralelas con dos slash. En el caso de que las rectas no sean paralelas, simplemente colocas los slash y los tachas. ¿De acuerdo? Pasemos por acá. Ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes me mencionan que si tengo estos dos angulitos en esa posición, alfa y beta, si L1 es paralelo a L2, alfa tiene que ser necesariamente igual a beta. Ángulos alternos internos. Tengo estos dos angulitos en estas posiciones, también conocido como el teorema de la Z. Si esto es alfa y esto es beta, te mencionan que siendo L1 paralelo a L2, el angulito alfa tiene que ser igual al angulito beta. Y mira, esto proviene del de arriba. ¿Por qué? Porque si este es alfa, por ángulos opuestos por el vértice, eso también que tendría que ser alfa, ¿sí o no? Y mira, alfa, beta. Inicialmente como eran iguales. Por lo tanto, aquí también se cumple lo mismo. Pasemos por acá. Ángulos conjugados internos. Tengo esos dos angulitos, beta y teta, en esa posición. Si la recta L1 es paralelo a la recta L2, voy a tener lo siguiente, que la suma de beta más teta tiene que ser igual a 180. Profe, ¿también se puede demostrar correcto? De esta parte. Chicos, si esto es beta y esto es alfa, son igualitos, ¿sí o no? Quiere decir que en vez de alfa, yo puedo colocar ¿qué cosa? Beta. Y en vez de beta, ¿qué puedo colocar? Alfa. Por acá puedo hacer lo mismo, mira. Si esto es beta, aquí va alfa, ¿sí o no? Pero también puedo colocar ¿qué cosa? Beta. Colocamos beta por acá. Y te pregunto lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que dan media vuelta, sí o no? Equivale a 180 la suma. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar de eso. Pasemos ahora a la parte de teoremas. Teorema número 1 dice lo siguiente. Teniendo este gráfico en donde la recta L1 es paralelo a la recta L2, tengo los angulitos alfa, beta y en la puntita está X. Muchachos, el teorema número 1 dice lo siguiente, que la suma de alfa más beta tiene que ser igual al ángulo que está en la puntita, o sea, igual a X. ¿De acuerdo? Alfa más beta igual al ángulo X. Teorema número 2, también conocido como el teorema de Serruchito. ¿Qué te dice? Primero observa por acá. L1 es paralelo a L2, fundamental. Luego, alfa, beta y teta. Te pregunto, ¿estás tú de acuerdo que esos ángulos miran a la derecha? X, Y. ¿Estás de acuerdo que miran hacia la izquierda, sí o no? Puedo decir lo siguiente, mira, la suma de los ángulos que miran a la izquierda, o sea, XY, tiene que ser igual a la suma de los ángulos que miran a la derecha, o sea,
alfa más beta más teta. Tú me dirás, profe, no es justo. Estos son 2 y los que miran a la derecha son 3. No hay problema con eso. Puede ser que sean 3 a la izquierda, 3 a la derecha. 4 a la izquierda, 3 a la derecha. ¿De acuerdo? Solamente tú fíjate en que izquierda, la suma de ellos, igual a la suma de los que miran a la derecha. ¿Listo? Mira por acá. Teorema número 3. El teorema número 3 dice lo siguiente. Teniendo alfa, beta y teta y este angulito X. Profe, ¿se olvidó colocar acá? Tranquilo. Solamente preocúpate de estos 3. Alfa, beta y teta. ¿De acuerdo? La propiedad dice alfa más beta más teta tiene que ser igual a ese angulito X. ¿De acuerdo? Una variante del teorema sería lo siguiente. A este angulito ahora sí le vamos a poner omega. La variante dice que alfa más beta más teta más omega tiene que ser igual a 180. ¿De acuerdo? Puedes usar esto o puedes usar el de acá. De acuerdo al que más te convenga. Mira, problemita número 1 resolviendo en clase dice lo siguiente. Determina el valor de x si la recta L1 es paralela a la recta L2. Te pregunto, así observando el gráfico, ¿qué teorema podría aplicar ahí? Claro, se asemeja más al teorema número 1, ¿sí? Entonces decimos lo siguiente. Por teorema número 1 voy a tener en consideración que la suma de alfa más beta es igual al ángulo que está en la puntita, al ángulo X. Profe, este angulito necesito, ¿sí o no? Sería el suplemento, lo que le falta 140 para hacer 180. ¿Cuánto tiene que ser? 40. Listo, ya tengo uno de esos angulitos. El otro ya lo tengo, soy X por dato. Profe, me falta ese angulito de la puntita. Pero eso sería el suplemento, ¿sí o no? ¿Cuánto sería entonces, profe? Esto tendría que ser 180 menos 4x. ¿Estás de acuerdo que, por teorema número 1, la suma de estos dos ángulos te da el de la puntita? Sería entonces 40 más 6x. ¿Tiene que ser igual a qué cosa? 180 menos 4x. Listo. Ese 4x negativo pasa a sumar al 6x. 4 más 6, eso te da 10x. Ese 40 pasa restando al 180. 180 menos 40, 140. Ese 10 multiplicando pasa a dividir, por lo tanto el valor de x sería 14 graditos. A ver chicos, problemita número 2. Dice lo siguiente. Determina el valor de x si la recta L1 y L2 son paralelas. En este problemita vamos a aplicar el teorema número 3. El teorema número 3. Vamos a aplicar las dos formas que teníamos, ¿cierto? Caso 1 y caso 2 le vamos a llamar. Mira, empecemos con el caso número 1. ¿Qué te decía el caso número 1? Te debías preocupar de esos 3 angulitos, que en el teorema era alfa, beta y teta. Aquí son x, 2x y 3x. ¿Qué ibas a hacer? Sumarlos e igualarlos al angulito que estaba afuera, ¿sí o no? En ese caso era x. ¿Aquí quién es? 156. Colocas entonces, mira, x más 2x más 3x tiene que ser igual a ¿cuánto? 156. X más 2x más 3x, eso tiene que ser igual a 6x. Y eso lo igualas a 156. Ese es el que está multiplicando, divide. El valor de x tendría que ser igual a 26. Profe, ¿y de la otra manera también sale? Sí, sale lo mismo. Mira, en ese caso nosotros teníamos alfa, beta, teta y un angulito, un cuarto angulito, que le llamamos omega, ¿sí o no? En este caso, el cuarto angulito, ¿quién será? El suplemento de 156. ¿Y cuánto tendría que ser eso? 24. Sumabas todos. X más 2x más 3x más 24, y eso lo igualabas a 180. Suma 1 más 2 más 3, eso resulta 6x. Ese 24 pasa a restar, te quedaría 156. Si ese 6 pasa a dividir, el valor de x tendría que ser también igual a 26. Cualquiera de las dos es válida. Miren muchachos, problemita número 3. Vas a hacer lo siguiente en este problemita. Te piden calcular el valor de x, vas a trabajar con cada uno de esos gráficos. Empecemos esto colocándolo muy aparte por acá. Chicos, ¿estás de acuerdo que eso es el teorema número 2, sí o no? Teorema del serruchito que te decía, la suma de los ángulos que miran a la derecha es igual a la suma de los ángulos que miran a la izquierda. Derecha, ¿quiénes están? 10 y y. A la izquierda, ¿quiénes están mirando? 30 y 60. 30 más 60, eso da 90. Si le resto 10, el valor de y tiene que ser igual a 80. Listo. Muchachos, ahora vamos a aplicar esto de acá. Este gráfico lo colocamos por acá
En este gráfico puedo aplicar el teorema número 1, ¿sí o no? La suma de esos dos angulitos te daban el ángulo que está en la puntita. ¿Qué ángulo está en la puntita? Y. ¿Pero cuánto vale Y? 80. Quiere decir que esto debería ser 80. Por lo tanto, digo lo siguiente, mira. Dices que la suma de estos dos, 3x más 2x, tiene que ser igual a ese angulito que vale 80. 3 más 2, 5x. Y eso es igual a 80. Ese 5 que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Por lo tanto, el valor de x tendría que ser igual a 16. Listo. Muchachos, problemita número 4 dice: en la figura, calcule el valor de x si estas dos rectas, L1 y L2, son paralelas. Muchachos, teorema número 1, ¿sí o no? En ese teorema yo necesitaba estos dos angulitos y ese que está acá, el que sería el de la puntita. Mira, ángulos opuestos por el vértice. Si eso es 3x, al frente también, ¿cuánto vale? 3x. Si eso es 2x, al frente también, ¿cuánto vale? 2x. Te pregunto, el ángulo que está aquí sería el suplemento de 130, lo que le falta para hacer 180. ¿Cuánto le falta a 130 para hacer 180? 50. Digo entonces, la suma de estos dos angulitos te debe dar lo de la puntita, o sea, 3x más 2x tiene que ser igual a 50. 3 más 2, 5x igual a 50, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿el valor de x cuánto sería? Correcto. El valor de x tendría que ser 10. A ver, chicos, problemita número 5 dice lo siguiente. Calcula el valor de alfa si la recta L1 es paralela a la recta L2. Miren, muchachos, recta L1 paralelo a la recta L2, te piden el valor de ese angulito. En este problema vamos a aplicar algo similar a lo que hicimos en el problema número 3. Partimos el gráfico, empecemos trabajando con esa parte. Lo copiamos por acá y mira, ¿estás de acuerdo que ese es el serruchito, sí o no? Teorema número 2. La suma de los ángulos que miran a la izquierda es igual a la suma de ángulos que miran a la derecha. ¿Qué angulitos estarán mirando a la izquierda? 70, 30 y 50. Colocas 70 más 30 más 50. Tiene que ser igual a la suma de ángulos que miran a la derecha. ¿Quiénes son? 90 más z. Bajaremos por acá, 90 más z. ¿Cuánto es la suma de estos tres ángulos? 100 más 50, 150. Si ese 90 que está sumando pasa restando, el valor de θ sería igual a ¿qué cosa? 60. Listo. Muchachos, ahora, me falta trabajar en esa parte del gráfico, ¿sí o no? Aquí está el ángulo alfa que yo necesito. Me dicen, determina el angulito alfa. Entonces trabajamos de la siguiente manera. Mira, digo entonces, ¿qué angulitos están mirando hacia la derecha? Los angulitos que miran hacia la derecha son 30, 55 y 40. La suma de ellos es igual a la suma de los ángulos que miran a la izquierda. 30 más 55 más 40. 30 más 55 más 40. Es igual a la suma de los ángulos que miran hacia la izquierda. ¿Quiénes son? Θ, alfa y 20. Colocamos por acá, mira. Θ más alfa más 20. Listo. Muchachos, ¿cuánto es la suma de todos ellos? 30 más 55, eso me resulta 85, más 40, 125. Listo. Este θ yo ya lo había calculado. ¿Cuánto vale? 60. Lo bajo. Reemplazo por 60 y sumo los dos angulitos que están ahí. Chicos, te pregunto, ¿cuánto sería 60 más 20? Eso resulta 80. Te quedaría 80 más el angulito alfa y eso es igual a 125. Ese 80 pasa a restar. Por lo tanto, el valor de alfa tendría que ser igual a 45. Listo. Muchachos, problemita número 6. Dice lo siguiente. Calcula el valor de x si la recta L1 es paralelo a la recta L2. Estas dos rectas son paralelas. Aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Ángulos alternos internos. ¿En dónde? Se había colocado en la parte de la teoría. Si este angulito era beta, alfa y beta, estas dos rectas eran paralelas, alfa y beta tenían que ser iguales, ¿sí o no? Es más, te mencioné que no había necesidad de que le coloque beta, podía colocarle el mismo angulito alfa. Muchachos, esto vamos a aplicar acá. Profe, pero yo no observo el gráfico que me ayude a aplicar esto, ¿sí o no? Vas a hacer esto de acá. Vas a trazar una recta
a la cual vamos a llamar recta L3, por acá, recta L3, de manera que sea paralela a I2, recta L3. Chicos, hemos hecho ese trazo ¿para qué? Observa esta parte del gráfico que más o menos está así. Alternos internos. Si este angulito de aquí es 70, este angulito también, ¿qué tendría que ser? 70. 70, profe. Este angulito de acá tiene que ser 70. Listo, alternos internos. Luego, ¿qué sigue? Mira esta parte del gráfico. Observarías por acá que si este angulito de aquí vale alfa, todo eso también, ¿qué tendría que ser? Alfa. Alternos internos. Quiere decir, si esto vale alfa, todo este angulote también, ¿qué tiene que ser? Alfa. Pero date cuenta, este angulote alfa es la suma de dos ángulos chiquitos, ¿sí o no? 10 y 70, dirás entonces. Por lo tanto, el valor de alfa tiene que ser la suma de ¿quién? 10 más 70. Y si yo sumo 10 más 70, mi respuesta tendrá que ser 80 grados.